Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El impuesto de las hipotecas por los actos jurídicos documentados, la calificación que se ha hecho respecto del juicio abierto a los independentistas, al proceso de independentismo catalán, la posible despenalización de las injurias a las esencias o a las figuras de la corona y del Estado, la discrepancia de los tribunales extranjeros respecto de algunas decisiones de los españoles. La verdad es que estamos en unas fechas, estos últimos meses especialmente, en los que las decisiones judiciales o las actuaciones del Poder Judicial de nuestro país están en el foco de la opinión pública, están en los medios de comunicación continuamente. Son muchas estas que les he dicho y muchas más, pero estas son, bueno, cogemos cualquier periódico durante estos últimos días y las portadas son continuas respecto de lo que dice un juez, un fiscal, la abogacía del Estado o lo que opinan los políticos sobre lo que ellos hacen. Hemos creído oportuno que dentro de nuestra programación dedicar el espacio de hoy a intentar analizar algunas de estas cuestiones y hemos invitado a 4 profesionales para que nos ayuden a entender mejor algunas de las dudas que yo por lo menos tengo respecto a estos asuntos, bueno, o a escuchar sus opiniones, que podemos estar de acuerdo con ellas o discrepar libremente, pero son profesionales de este ámbito y es interesante, muy interesante poder escucharlos. Voy a presentarles a continuación a nuestros invitados y la verdad es que hablando del Tribunal Supremo y hablando de Fiscalía, fíjense ustedes porque tenemos el placer de contar esta noche con Álvaro Redondo y Hermida, que es fiscal del Tribunal Supremo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado de contar con usted. Igualmente. Esta noche nos acompaña también Jaime Sánchez Vizcaíno, que es abogado, experto en Derecho Mercantil y vicedecano del grado en Derecho de la Universidad Católica. Bienvenido, Jaime. Buenas noches, Antonio. Un placer contar contigo. Igualmente. No es casualidad que hoy hagamos este programa y podamos contar con el fiscal del Supremo, porque es el ponente del acto de apertura del curso de Derecho que dirige Jaime Sánchez Vizcaíno y por tal motivo hemos aprovechado rápidamente por organizarnos y contar con su presencia. Gracias por estar aquí y por ayudarnos a que eso sea posible. También nos acompaña Javier Escolano, que es notario. Tenemos que hablar de hipotecas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio y tiempo de debate. Bueno, hay que hablar de hipotecas respecto de lo que tenemos hoy, que mañana puede haber cosas nuevas. Ya veremos a ver. Sí, esa es la realidad de la vida que tenemos hoy en día. Con lo que tienen que también manejarse los profesionales. Y también les presento a José María Caballero Salinas, es abogado penalista y es vicedecano del grado en Criminología de la Universidad Católica. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Buenas noches. Que esté aquí con nosotros. Yo no sé si le pregunto al fiscal del Supremo, a Álvaro Redondo, el que todos estos temas, y muchos más, que podríamos haber enumerado otros, que se hable de ellos, que se hable tanto del Poder Judicial, de si un juez, de si un fiscal, del Supremo. Esto hay que tomárselo con normalidad, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un poder del Estado y forma parte del día a día y deberíamos tomarlo con normalidad, o no tanto. El que se hable tanto de lo que hacen ustedes es porque han fracasado otras instancias. Me refiero a la política, por ejemplo. No tanto porque hayan fracasado otras instancias, sino porque en este momento hay como un deseo de acudir al referente jurisdiccional e incluso del Ministerio Fiscal por el prestigio de estas instituciones, jurídico y moral de estas instituciones, por su independencia, por su permanencia y porque tienen un cuerpo de doctrina elaborado que se viene manteniendo. Es verdad que en este momento yo creo que hay un exceso de recurso a la justicia. No es lo deseable. Lo deseable es que las cuestiones se resuelvan en el ámbito político y que queden allí. Si se judicializa demasiado una sociedad, se producen problemas, porque el Poder Judicial no está pensado para dirigir la sociedad, sino para juzgar, para ejecutar lo juzgado, para resolver problemas concretos cumpliendo la ley, pero no para dirigir la sociedad. En los casos en que un juez ha dirigido la sociedad, son muy raros en la historia, no han sido buenos momentos. De todas maneras, no creo que sea excesivamente grave. Lo que sí es más llamativo es la personalización de la justicia. Y eso es un fenómeno que se da mucho en España, se ha dado en Italia también. Y creo que no es bueno. ¿A qué se refiere? Me refiero a que
personas concretas que ejercen funciones judiciales pasen a ser estrellas, pasen a ser personas muy conocidas, pasen a ser personas que estén en el debate público. Esto no es bueno. No es lo mismo que un político. El político tiene otras circunstancias que permiten y hacen necesario que sea así. Hablaremos en cualquier caso de estas cuestiones. José María, ¿qué te parece esta situación en la que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, yo respetuosamente tengo que discrepar de lo que dice el señor fiscal. No creo que esté ahora mismo la judicatura en su mejor momento, ni que sea la institución mejor valorada por los ciudadanos por diferentes razones, entre otras están recientemente vividas. En cualquier caso sí que necesitamos los referentes, son fundamentales. Necesitamos un referente, lo que pasa es que es peligroso que el propio legislador haga esa que calificó en su día Jim Bernat, esa huida descontrolada hacia el derecho penal. Es decir, el derecho penal, si la justicia está no para dirigir la vida de los ciudadanos, sino para resolver contiendas particulares, el derecho penal, dentro de esa vida judicial, debería intervenir solamente en aquellos supuestos en los que son ineficaces otras medidas de las que dispone el Estado. La primera de ellas es una adecuada política social, es decir, en definitiva una educación ciudadana, después medidas sancionadoras no penales y por último el penal. Y sin embargo parece que en ese aspecto el legislador sí que ha tirado un poco la toalla desde mi punto de vista en esa evolución progresiva que hemos venido viviendo en los últimos años, en la que todo ha derivado hacia el derecho penal y hemos pasado del principio de intervención mínima que antes regía esta jurisdicción, justamente entiendo yo lo contrario. Ahora el derecho penal es ese baúl, ese cajón desastre donde todo cabe. Es decir, cuando queremos resolver una cuestión no nos planteamos si es el último resorte o no, sino, oye, vamos a meterlo al derecho penal, que es lo más intimidatorio. Y eso es muy grave. Es decir, que el legislador renuncie a otra serie de mecanismos para resolver problemas es lo que hace que termine judicializándose la vida en cuestiones que deberían resolverse en otros ámbitos totalmente distintos. Bueno, yo comparto casi su totalidad lo que habéis dicho los dos, pero yo creo que el Tribunal Supremo ha dado un lamentable espectáculo. Un lamentable espectáculo que luego podemos entrar más en el fondo de la cuestión. Un lamentable espectáculo. Estamos hablando del Tribunal Supremo de un país. Y la actuación del Tribunal Supremo, en concreto, a través después de la sentencia de octubre del año 2018, todo lo que se ha generado con posterioridad, no darle una solución inmediata al tema, que no tenía que haberse reunido el Pleno del Tribunal Supremo 15 días después, sino al día siguiente de esta sentencia, yo creo que ha dado un triste espectáculo, la verdad. Y además lo siento mucho porque yo creo en la justicia, y creo en la justicia, y creo en los jueces, y creo en los ministerios fiscales. Igual que hay profesionales del derecho, jueces, desde la primera instancia de los pueblecitos más pequeños hasta las capitales de provincia, que cumplen un papel magnífico e impecable, que sea el Tribunal Supremo en esta controversia que ha afectado a tantas personas, ha dado tantas ilusiones a tanta gente para luego defraudarlas por una sentencia judicial, por la doctrina del Tribunal Supremo, me ha parecido que no se ha adecuado convenientemente lo que se espera de un Tribunal Supremo, que es ese respeto que, como bien conoce José María, tenemos los abogados cuando vamos a intervenir en un recurso de casación del Tribunal Supremo, que sentimos cierta... el otro día estuve hace muy poco en el Tribunal Supremo y cuando subes en esas escaleras con las banderas de España, ese tribunal está un respeto inmenso, ¿no? No digo que haya perdido respeto al Tribunal Supremo, ni mucho menos, pero que sí me ha defraudado su actuación. Y luego podemos hablar en cuanto a las cuestiones de forma y de fondo, ¿no? Del fondo y de forma de lo que tú hablabas sobre la ley hipotecaria, que me parece, sobre el tema del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que me parece muy interesante, porque voy a criticar duramente la actuación del Tribunal Supremo desde su inicio hasta la finalización de la crisis, y lo voy a explicar y lo voy a motivar. En cualquier caso, antes incluso, porque yo creo, me da la impresión, después de leer mucha documentación, que aquí cada uno tiene que aguantar su vela, ¿no? Porque todos los focos se dirigen hacia el Poder Judicial, y yo creo que en efecto se han producido una serie de cosas que a nivel de la opinión pública la percepción es de pérdida de reputación y eso le puede haber hecho daño. Pero claro, no se pueden lavar la mano los políticos, porque si yo no me equivoco, y le pregunto a Javier Escolano, estamos hablando de una ley que entró en vigor
en época de presidencia de Felipe González, Partido Socialista. 1993. Bien, que se mantuvo estando Aznar, Partido Popular, que la mantuvo estando de presidente Zapatero, Partido Socialista, que la continuó Rajoy, que yo creo que no la tenía en la agenda Pedro Sánchez, que me he encontrado incluso hoy El Mundo publica que Podemos preveía incluso incrementar el impuesto y nadie, y siempre le ha pagado el ciudadano, el cliente, y nadie había dicho nada. De pronto se produce esta circunstancia y los partidos dicen, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene fulano? Históricamente, ¿de qué impuesto estamos hablando y cuál es su situación? Sí, pero a mí me gustaría, antes de entrar en lo que es la consideración del impuesto, en que creo que las sociedades occidentales, especialmente también la española, o no podría ser menos, pues vive un choque entre lo que es el sano deseo de transparencia que piden los ciudadanos y, por tanto, estamos sometidos al escrutinio público pues cualquier autoridad, cualquier funcionario, cualquier institución. Y eso choca, por otro lado, también con que yo creo que el problema básico es el de la escasa calidad de nuestra regulación. Es decir, hay un déficit de calidad regulatoria, de que nuestras leyes tengan calidad, y cuando se produce esa falta de calidad, al final las instituciones tienen que suplir, ya sea el Tribunal Supremo, la Fiscalía, incluso los propios despachos notariales, los abogados en ejercicio, los operadores jurídicos, tenemos que suplir esas dicotomías, digamos, que tiene la legislación. El procedimiento yo creo que podemos hablar igual del impuesto de actos jurídicos documentados como de cualquier otra materia. Si nos vamos al ámbito mercantil, por ejemplo, pues todos sabemos que hay un proyecto de autorización y de actualización del Código de Comercio que empezó en el año 2000, y el Código de Comercio de 1885, aunque hay muchas reformas, etcétera. Si nos vamos al ámbito de la incapacitación o de la incapacidad o de las personas en necesidad de protección, pues hay una convención firmada por España en el 2006 y estamos en el 2018, tampoco se ha actualizado. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Yo creo que el debate sí que estaba a nivel de operadores jurídicos o de doctrina, y de hecho el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, empieza a pronunciarse ya con alguna problemática, o poniendo el tema encima de la mesa, en el año 2001. Si nos vamos más atrás, pues hay sentencia de 1989 del Tribunal Supremo que planteaba si el impuesto a actos jurídicos documentados, que es el que grava la documentación en escritura y la posterior inscripción de la hipoteca, si era contrario a la normativa de la Unión Europea. La doctrina se ha pronunciado también. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que ha saltado el debate. Pero en cualquier caso, perdón, si había confusión o no a nivel jurídico, tiempo han tenido los políticos para solucionarlo. Ya, pero por eso digo, porque muchas veces este tipo de problemas pues no ocupan la agenda, digamos, diaria de nuestras élites políticas, o de las élites en general, y se ocupan de otro tipo de temas, hasta que resulta que este tema es mediático. Cuando es mediático, entonces vienen las urgencias, y es el problema de que se pronuncia el Tribunal Supremo y al día siguiente pues hay una rueda de prensa de nuestro presidente del Gobierno, y anuncia una modificación legislativa. Pero bueno, si este tema está encima de la mesa hace mucho tiempo. De hecho, en el año 2002, por ejemplo, que no se suele decir, se modificó sin que nadie se opusiera a ello, la normativa, la ley, para señalar que la base del impuesto no es el principal del préstamo, sino todos los conceptos que se añaden de la garantía hipotecaria, que supuso casi multiplicar por 1,3 aproximadamente el coste tributario. Cuando en el año 99 se cede a las comunidades autónomas el impuesto, pues tienen cierto rango normativo y ya sabemos que hay una disparidad de tipos. Entonces ese es el problema, que la situación está, el problema está, los operadores jurídicos lo hemos detectado, la doctrina también, pero no es un tema que esté en la agenda política hasta que hay un problema que salta. Entonces, estamos hablando en cualquier caso de un dinero que lo pagan el cliente o lo paga el banco a partir de ahora y que va a la administración, porque es un impuesto. Efectivamente. Yo creo que ahora se habla de que es la banca la que ha salido ganando. Yo creo que quien ha salido ganando es la agencia tributaria. Porque claro, en coherencia, si la sala de lo contencioso, que es la que declara nulo un precepto, concretamente el párrafo segundo del artículo 68, que olvidemos que no es una ley, es un decreto. Bueno, a partir de ahí lo que hay es que los que hemos sido sujetos pasivos en los últimos 4 años porque hemos constituido un préstamo hipotecario, pues tenemos derecho a solicitar de la agencia tributaria de la región que nos devuelva el dinero. Se habrá cifrado en torno a entre 5.000 y 8.000 millones de euros. Eso, por supuesto, era un aumento de déficit tremendo. Entonces, aquí no es que haya ganado la banca, aquí lo que ha ganado yo creo que son las agencias tributarias, porque no van a tener que devolver ese dinero. Otra cosa distinta es que luego el legislador puede tomar la decisión de considerar que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, quien tiene que pagar esa tasa o ese impuesto a actos jurídicos documentados es el banco. Es una decisión política. En el año 2015, el Tribunal Supremo, la Sala Primera, cambia de criterio y dice, mire usted, el obligado a pagar el préstamo de transmisiones patrimoniales jurídicos documentados es la entidad bancaria.
y es una sola sentencia del Tribunal Supremo. Esa sentencia se rompe con una del 28 de febrero del año 2018, en el cual vuelve otra vez al criterio anterior, que era la doctrina pacífica de nuestro más alto tribunal, que vuelve además a ratificarla en otra sentencia de 15 de marzo del 2018. Quiere decir que hasta el 15 de marzo de 2018 la doctrina era pacífica, de que quien tenía que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales era el que era beneficiario del préstamo hipotecario, para que lo entendamos, nosotros, los que estamos en esta mesa. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento lo que ocurre es que sale la famosa sentencia de 16 de octubre. Pero antes de hablar de la sentencia de 16 de octubre, tengo que hablar de la sentencia de septiembre de 2015. Porque la sentencia del septiembre de 2015 lo que habla es de cláusulas abusivas de la contratación. Es decir, establece que es una cláusula abusiva y, por tanto, nula y no opuesta. Luego lo digo esto por el plazo de prescripción, retroacción que estábamos hablando, ¿no? Entonces, a partir de septiembre del año 2015 hay una serie de aluviones de demandas entre la área de mi despacho interpuestas reclamando todos los gastos que sabemos de los préstamos hipotecarios, incluida esta. Bien, pero no es hasta la sentencia del 16 de octubre cuando el Tribunal Supremo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dicta la famosa sentencia que dice que el sujeto pasivo es el acreedor hipotecario y pone además en duda el exceso reglamentario que supone el artículo 68.2 del reglamento. Y a partir de aquí, este momento, nos tenemos que plantear qué es lo que tenía que haber hecho el Tribunal Supremo. ¿Qué crees que tenía que haber hecho? Pues yo te lo voy a explicar, Antonio. Primero, no admitir a trámite el recurso de casación de inmanente de esta sentencia, de este recurso, puesto que no hay nada que casar. La sentencia de la doctrina era pacífica hasta ese momento. Pero puesto en el supuesto caso que una vez admitido el recurso de casación, entendiera el alto tribunal, la sección tercera de la Sala del Tribunal Supremo, de lo contencioso administrativo, que podía haber un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo, lo que tenía que haber hecho inmediatamente el presidente de la sección tercera es convocar al presidente del Tribunal Supremo y pedir el pleno del Tribunal Supremo para que se pronuncie. Pero no se pronuncia el presidente del Tribunal Supremo. Es decir, el presidente de la Sala dicta su sentencia con sus 6 magistrados, con un voto particular además, y automáticamente, en vez de convocar el pleno para ver si el cambio de doctrina es aceptada por el pleno del Tribunal Supremo, se dictan posteriormente 2 sentencias, pero casi inmediatas, 22 de octubre y 23 de octubre, que dicen exactamente lo mismo que dice la sentencia del 16 de octubre. Si me permite, yo creo que, siguiendo la línea que tú dices, el problema es que cuando hablamos del Tribunal Supremo parece que es un todo unitario. No es así, hay secciones distintas. Como bien tú has dicho, el problema salta porque la jurisprudencia unánime, no solo de la Sala Tercera, que es la del contencioso, sino del Tribunal Constitucional, los autos que tú dices de 2005, pero también del Tribunal Económico Administrativo Central y las sentencias unánimes de 2001, 2006, etcétera, por no aburrir a todo el mundo. La Sala Tercera, que es la que tiene que ver si la disposición reglamentaria, el famoso artículo 68.2, que para que nos entienda todo el mundo, lo que viene a decir es desarrolla la norma de la ley que donde dice que el obligado sujeto pasivo al pago de este impuesto a actos jurídicos documentados es el adquirente. Y entiende por adquirente, en el caso de préstamos hipotecarios, que es precisamente el deudor, el que solicita el préstamo. Ese es el párrafo del artículo 68, número 2. ¿Qué ocurre? La unánime jurisprudencia del Supremo, Dirección General de Tributos, Tribunal Económico Administrativo y Sala Tercera, que es la competente para decir si la norma reglamentaria excede la ley, por tanto debe ser nula, es unánime. ¿Qué ocurre? La sentencia del Supremo que tú bien citabas, que es la de 23 de diciembre de 2015, está dictada en sede de la Sala de lo Civil, la Sala Primera. Y con motivo de un recurso en el que no se pone en tela de juicio el propio artículo 68, porque no puede ponerlo, es otro recurso distinto, sino con motivo del análisis de si las cláusulas de una hipoteca son o no abusivas. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista del Código Civil, del derecho civil, el tribunal lo que dice, puede ser abusiva una cláusula en la que se diga que todos los gastos son de cuenta de la parte prestataria y además si encima dice que no solo son los gastos, notaría, registro, gestoría, etcétera, sino también el impuesto, pese a lo que dice el párrafo 2 del artículo 68. Y con eso es cuando estalla, digamos, toda la... En cualquier caso, yo vuelvo a lo mismo, y es que todo eso no haría falta, nos lo podríamos haber ahorrado si hubiera habido una legislación inicial de la calidad que hacía referencia y no toda esa controversia, y en cualquier caso ha ocasionado un proceso que ha dejado ahí pues, pelos en la gatera. Yo antes, ha habido pronunciamientos de la opinión pública, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, ADICAE, o también una plataforma de afectados, que al final el pozo que les queda es el siguiente. Recordad que en 2015 ya hubo una sentencia
que decía que estas cláusulas son totalmente abusivas, por lo tanto, los consumidores que no se llevan el engaño y la decepción porque pueden reclamarlo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasó con la cláusula suelo, dijeron que era nula pero que no devolvían cantidades, en algo que después corrigió Europa y sacando después incluso pues el gobierno un real decreto, ¿no? Que bueno, pues no fue lo más maravilloso para los consumidores, ¿no? Pero la intención un poco pues va a ser seguir una vía similar, porque no estamos de acuerdo con el Supremo, con el que el consumidor tenga que pagar el pato siempre ante este tipo de abusos, que recordamos que son masivos. Prácticamente todas las hipotecas tienen la cláusula de gasto hipotecario. Pues yo creo que el consumidor está viendo que tiene que tomar un papel crucial en este tipo de problemas de consumo, porque bueno, pues es un lobby muy poderoso, es un lobby que está muy bien organizado, que tiene mucho poder y que ya hemos visto pues que el Tribunal Supremo pues prácticamente en algo insólito, que nunca había pasado, ha cambiado en cuestión de 15 días de opinión 2 veces. Por lo tanto, creemos que es muy importante la organización de los consumidores y además que este es un tema colectivo. El tribunal ha dictado una sentencia que va contra sus propios actos, que se contradice a sí mismo, no solamente en relación a las 3 sentencias que estaba valorando, sino en relación al tema de la cláusula ya considerada abusiva por parte del propio tribunal, que es la cláusula que impone el 100% de todos los gastos de la hipoteca al consumidor. Dentro de esa cláusula que el propio tribunal ya ha considerado abusiva, dentro de esa cláusula se enmarca el impuesto de actos jurídicos documentados. Por lo tanto, si una cláusula es nula, y está el Tribunal Europeo harto de decirlo, porque a España se lo ha tenido que decir en cerca de 20 ocasiones, si hay una cláusula es abusiva, esa cláusula hay que tenerla por no puesta y por eliminados todos los efectos que haya producido. Esta cláusula abusiva ha producido, entre otros, el efecto de que sea el ciudadano el que tenga que pagar ese impuesto, porque aquí lo que está en juego es la impunidad sistemática del sector financiero, la impunidad sistemática de gente que nos vienen engañando, nos engañaron con las cláusulas suelo, nos engañaron con las cláusulas de vencimiento anticipado, nos engañaron con las cláusulas de intereses de demora, nos engañaron imponiendo la obligación a los avalistas de renunciar a sus derechos, nos han impuesto cientos y cientos de cláusulas abusivas y los tribunales españoles solo tienen ojos para ellos, solo miran por sus intereses. ¿Qué sensación le queda a usted después de todo este vasivienes que se han ido produciendo de cómo se ha gestionado la situación? La imagen, de cara a la opinión pública. La imagen que se ha proyectado no es la ideal. Como se puede apreciar, algunos ciudadanos han quedado con la impresión de que el Tribunal Supremo ha cedido a presiones externas de grupos financieros y que ha modificado su doctrina por eso. Puedo asegurarle de una convicción moral y le puedo asegurar que no es así. Una demostración muy sencilla de lo que estoy diciendo, de que eso no es así, es que la Sala Primera de lo Civil, al resolver cláusulas abusivas de la banca, lo hizo y no rectificó su doctrina. Si tan poderosa fuera la banca, no se ve por qué habría influido en la Sala Tercera y no habría influido en la Sala Primera, cuando además las consecuencias para la banca de la resolución de la Sala Primera de lo Civil son mucho más graves que las consecuencias de la resolución de la Sala Tercera. Y otro ejemplo de que el Tribunal Supremo no se pliega a las presiones externas, sino que aplica la ley y la justicia, es el caso del proceso de Cataluña. ¿Quién no pensaría que lo normal sería que en este momento, con las manifestaciones públicas, políticas, a favor de una solución distinta de la penal o de una solución menos grave, no debería quizá el Supremo ser sensible a esas presiones y modificar su posición, o la Fiscalía, y no lo hace? Esto es la demostración de que ni la Fiscalía del Tribunal Supremo, ni el Tribunal Supremo, o el Tribunal Supremo, del que forma parte la Fiscalía a la que yo pertenezco, no se pliegan a las presiones ni de grupos financieros ni de grupos poderosos, sino que lo mejor que pueden, y a su mejor leal saber y entender, aplican la ley. Naturalmente habrá que ver que el tema es complicado, porque si 13 magistrados y 15 magistrados han entendido que el sujeto pasivo debía ser la banca
que en fin, el prestador o prestamista hipotecario, o tenía que ser el prestatario, eso es un tema muy técnico, y la impresión que produce de contradicción entre salas se debe a una circunstancia que se da en España y no se da en la mayor parte de los países. Y es que en España la jurisdicción contencioso-administrativa se encuentra integrada en el Tribunal Supremo. En casi todos los países del mundo, la jurisdicción contencioso-administrativa no es una sala más del Tribunal Supremo. Con lo que nunca se podría, por ejemplo, en Francia no se puede producir que el Consejo de Estado, que a diferencia del español, ahí es un Tribunal Supremo Contencioso Administrativo, nunca entra en contradicción con la Cour de Casación, con el Tribunal Supremo de Francia, porque tienen competencias distintas. Aquí, al resolver materia contenciosa, civil, penal, social y militar, todo ello, incluso militar, cosa que ocurre en muy pocos países, todas esas salas, cualquier discrepancia entre ellas en ámbitos distintos puede producir la falsa sensación de que se están contradiciendo. Yo sí me brevemente, sí. José María, una opinión tuya sobre este asunto, breve. A ver, al margen de esas valoraciones que desde luego las expone un experto en la materia, en cualquier caso hay una cuestión que es indudable, es decir, y es la absoluta división que se produce dentro de la propia sala y que se manifiesta en los votos a favor y en contra. Y hay una división, y es más, esa sensación que percibe cualquiera de la calle se corrobora por las opiniones manifestadas por jueces de diferentes asociaciones que han dicho que desde luego hay algunos que han calificado de vergüenza la actuación, de esperpento, he oído también, lo que hemos vivido en el Tribunal Supremo, y todo eso al margen de otras. O sea, yo creo que de luego se han extralimitado en las consecuencias que se están diciendo. Posiblemente aquí lo que se decía antes, se está discutiendo si es una cláusula abusiva o simplemente se está discutiendo si se puede poner, no se puede, si lo tiene que pagar uno o lo tiene que pagar el otro, porque en cualquier caso, no siendo una cláusula calificada expresamente de abusiva, el principio de libertad de pacto va a seguir existiendo. De manera que igual que cuando uno quiere vender su casa, es decir, iba a pagar usted todos los impuestos. No, mire usted, la ley dice que la plusvalía la paga el vendedor, sí, pero el vendedor soy yo. Y si usted quiere comprarme esto, acepta esta condición, y si no, no le voy a vender mi casa. Y esto podría ocurrir también, porque estaban comentando que si salía adelante la sentencia diciendo que tenía que pagarlo el banco, que esto iba a suponer un encarecimiento en cuanto a intereses y otra serie de historias, ¿no? Es que el banco, tú acudes a un banco a que te dé un préstamo que tú necesitas para adquirir la vivienda, y además de pedirte una serie de garantías, te puede decir perfectamente, bueno, y además va a tener usted que pagar esto y lo va usted a firmar, igual que otras tantas cosas se firman, como se firman con los seguros, como se firma, de manera que si no es en una cláusula perjudicial camuflada con letra pequeña que no se vea, sino que además tú aceptas voluntaria y expresamente, porque así se ha pactado el pago de todos los impuestos derivados de la presente operación, diga la ley lo que diga, por encima de la ley está el principio, insisto, de libertad de pacto. Si usted quiere esta escritura, si usted quiere que yo le dé la hipoteca y usted quiere poder comprar la vivienda, me firma esto, y si no, acuda usted a otra entidad que le dé ese préstamo. Brevemente, un consejo al ciudadano. Ahora, ¿reactivamos la dinámica ya de hacer la hipoteca o todavía...? Sí, antes de eso, si me permite, brevemente dos consideraciones, un dato y un ruego. Sí. El dato. La famosa comisión de expertos que estuvo estudiando durante bastante tiempo toda la situación de la legislación tributaria en el año febrero de 2014, y entre sus recomendaciones en materia de este impuesto nos decía que era la supresión, entre otros, de todo lo que era el impuesto a actos jurídicos documentados. 2014, estamos en 2018. Sin entrar en más consideraciones, yo creo, ahí viene la segunda parte, el ruego. Ya que se ha abierto el melón, si me permite la expresión, de la reforma, por favor que se haga bien, que se haga con calidad y que se aproveche para analizar en profundidad el impuesto a actos jurídicos documentados, no solo en el ámbito de las distintas figuras tributarias españolas, sino en el extranjero. Y luego, con respecto a lo que tú dices, pues evidentemente las hipotecas han tenido estas últimas semanas evidentemente un frenazo, porque al final estamos hablando de mercado. Tú, José María, lo decías. Si yo acudo a pedir un préstamo a un banco y voy a comparar lo que me dan las distintas entidades, al fin y al cabo, ¿qué es el interés y el resto de comisiones? El precio que yo tengo que pagar,
por adquirir un bien que es el dinero que me da el banco para utilizarlo en la financiación que yo quiera. Luego, en la medida en que el banco tenga mayores costes de transacción, tenderá a repercutir esos costes. Hoy se ponía un ejemplo, teníamos previsto para firmar mañana una operación y el caso es que, bueno, pues en función de si salía la ley o no salía la ley, se publicaba en el BOE, no se publicaba en el BOE, pues se va a dejar. Y entonces el banco le ha dicho, bueno, pero tengo que mandar de nuevo a la superioridad para que analice, que revise las condiciones. Que revise las condiciones. Porque claro, tenemos ahora un gasto que antes no teníamos previsto. Y probablemente la cuota, pues en vez de salir 550 euros, pues salga usted 625, no lo sé. En cualquier caso, yo creo que es importante lo que decía al principio, transparencia, información. Se puede acudir a muchos sitios para obtener la información y luego, en último término, pues hacer las cuentas bien. Y sobre todo al legislador, por favor, que ya ha pasado bastante tiempo, desde el año 93, reformas posteriores, que estudien con sensatez y con tranquilidad. No se trata solo de modificar un precepto. Ha hecho una referencia antes muy interesante, y le cojo la palabra al fiscal, sobre la discrepancia, y ha hecho referencia al proceso, al juicio abierto ahora, a los líderes del proceso independentista, ¿no? Sobre este asunto también ha habido una aparente, hay quien ha dicho, ¿cómo es posible que la Fiscalía califique de posible delito de rebelión, más otros, sin embargo la abogacía del Estado no coincida y que hable de sedición más otros posibles? ¿Tienen necesariamente que coincidir? ¿No tienen por qué coincidir? Es un... tienen que seguir, no tienen por qué seguir criterios distintos. En ese sentido, ¿es discrepancia o no? Históricamente, el fiscal era el que se encargaba de defender los intereses del Estado. Sí. Por eso se dice todavía fisco para referirse a Hacienda, sí. El fisco. Fiscal era el que defendía la Hacienda. A partir del siglo XVIII, XIX, se vio claro que había dos tipos de actuación. Una, defender los intereses del Estado, y otro, defender el interés público, o sea, el interés del pueblo, de la nación, de la ley y del derecho en abstracto, no los del Estado como entidad, como persona. El abogado del Estado es naturalmente un jurista de alto prestigio que a las órdenes del Ministerio de Justicia defiende los intereses de la administración del Estado. Hay otros letrados en otras entidades, como las comunidades autónomas, que tienen cuerpos especiales y propios que defienden sus intereses, que no son el abogado del Estado. Ahora bien, lógicamente, si el abogado del Estado se encuentra perjudicado en un proceso, puede actuar como parte, que es el caso, actuar como parte, y naturalmente tiene el derecho de manifestar lo que opina, si acusa, de cómo acusa y en qué sentido acusa. Nada tiene que ver con la actuación del fiscal. El fiscal no actúa para defender los intereses del Ministerio de Hacienda o de Justicia, sino que fundamentalmente actúa para defender el interés público. Si no existe abogado del Estado en la causa, no hay nadie que defienda los intereses del Estado, también lo hará el fiscal, como defiende los intereses económicos de cualquier persona. Así un banco que ha sido asaltado, el fiscal también defenderá sus intereses económicos, aunque lo que más le importa es la defensa del interés social de que el delito de robo sea castigado. Pero también defenderá, pero si el banco se constituye, aparte de defenderlo el fiscal, se defenderá a sí mismo, porque para eso es parte. Quiere decir que no es de extrañar, por lo tanto, porque son puntos de vista distintos y finalidades distintas, que el abogado del Estado califique de una manera determinados hechos, sobre todo en el ámbito penal, que no es su especialidad. Y con respecto a lo que dice el fiscal, que primero defiende el interés público, actúa de una manera independiente, porque si bien se dice autónoma, el Estatuto del Ministerio Fiscal dice que es independiente, no solo autónomo, lo dice el Estatuto, independiente, además de autónomo, por supuesto. Aunque esa es un calificativo que se usa poco para referirse al fiscal, lo dice el artículo 8º del Estatuto Orgánico. Y en tanto que el abogado del Estado no. Ahora, yo no voy aquí a enjuiciar la actuación del abogado del Estado, no me corresponde. Lo único que digo es que la actuación del Ministerio Fiscal es la actuación que se ha hecho con arreglo a lo establecido en la ley, aplicándola del modo que ha parecido más adecuado. En cualquier caso, lo que estamos hablando, por tanto, si lo he entendido, es que el fiscal ha considerado que hay un posible delito de rebelión, además en el transcurso de toda la
la documentación y el informe habla varias veces de violencia, la palabra violencia la utiliza en varias ocasiones y llega a esos términos. Y de alguna manera el abogado del Estado es como una acusación particular, ¿no? En donde es una acusación particular, para entendernos, como otras más que pueden aparecer en todo el proceso. No habla en ningún momento, no utiliza la palabra violencia y considera que hay sedición. Así que, por tanto, pueden llegar a calificaciones distintas y el ciudadano debemos entenderlo que es perfectamente... Bueno, evidentemente yo esta agradabilísima tertulia no estoy representando al Ministerio Fiscal. Claro. Esto es muy importante que quede claro. Estoy hablando a título estrictamente personal, como jurista y como sociólogo que soy, no como fiscal. Esto, soy fiscal porque no se puede dejar de serlo, ¿verdad? Pero no estoy en esa condición. Quiero decir que no están obligados. Esto es muy importante. Pero en todo caso, aún así, existe un criterio ético en la Fiscalía, que es el de no referirse a las actuaciones profesionales que se están llevando a cabo por el Ministerio Fiscal en este momento. Aunque en el caso mío es aún más grave, porque es que no es que se estén llevando a cabo en este momento, se están llevando a cabo en mi fiscalía. Porque podría yo estar hablando a lo mejor de algún asunto de un fiscal que en Algeciras está llevando un tema de droga. Pero es que la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que yo pertenezco, está en ese momento actuando sobre esto. Con lo que sobre la corrección, incorrección, acierto, desacierto de la actuación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en ese punto yo no me puedo pronunciar en esta tertulia, como supongo que se comprenderá. Perfecto. En cualquier caso, sí que abunda en la independencia y la fiabilidad absoluta. Absoluta. Respecto al ciudadano. Absoluta. Y para que quede claro al ciudadano, la hipótesis de que, en mi caso, a mí, un político, me llame por teléfono para darme instrucciones de cómo debo actuar, o incluso para preguntarme simplemente cómo estoy actuando, es una hipótesis que está absolutamente descartada. Yo no tengo conocimiento de ningún caso en que eso haya ocurrido, a mí jamás me ocurrió, y por tanto el ciudadano puede estar tranquilo de que el fiscal no está actuando presionado por nadie en absoluto. José María, además estamos hablando, en cualquier caso, también por arrojar luz hacia el ciudadano, rebelión, sedición, pero yo recuerdo en una ocasión hablando contigo, hay más, también se habla de otras cuestiones, de falsedad documental, de prevaricación, es decir, que la suma de supuestos delitos, eso cuando hablamos, bueno, rebelión 25 años, sedición 15 años, no tienen por qué, ahora entramos en un proceso judicial, además esto es calificación inicial, es decir, que pueden ser sumas o cantidades de años muy distintos, ¿no? Sí, bueno, primero se podrían sumar muchos delitos, muchas penas, luego entraría ya en juego lo que es la fijación del máximo, porque también hay unas limitaciones en el Código Penal en función de las penas impuestas y el máximo, el tope fijado aritméticamente no corresponden en muchos casos con el máximo a cumplir en función de esas limitaciones que ha impuesto el Código Penal, que pueden ser 20 años, pueden ser 25, o sea, pueden ser 30 en función de las penas que tengan previsto los delitos por los que ha sido condenada esa persona. En este caso estamos además, José María, en una situación en donde se dice, bueno, hemos vivido, es un ataque al Estado, y bueno, pues no sé hasta qué punto por cuestiones externas, pero hasta en la propia creencia y esencia de un juez o de un fiscal, que la tiene, evidentemente, estamos en un ataque al Estado. Estamos hablando además de que, dependiendo de la sentencia, y hemos oído muchas declaraciones, dependiendo de la sentencia, no va a haber acuerdos con los presupuestos, y ha habido políticos que han estado presionando muchísimo. No puede ser que haya una sentencia condenatoria, no de 25 ni de 15 tampoco, porque entonces se cae abajo la estabilidad política. Es decir, hay tantos mensajes, tanta presión en este caso, y nos estamos olvidando de imágenes terribles que vimos, ¿no?, hace un año. Sí, ese es un problema que tenemos en este país como en tantos otros, es decir, el juicio mediático que es paralelo al que se está siguiendo, y además aquí con un componente político muy importante, no en función de la sentencia que se dicte. Desde el momento en el que se presentó por la Abogacía del Estado, porque ellos esperaban, yo imagino, que la Abogacía del Estado ni siquiera hiciera la acusación inferior a la que se ha hecho por el Ministerio Fiscal. Ellos posiblemente pensaban que, hablando de hipotecas en pago de otras hipotecas, que no acusaran absolutamente, y cuando se formuló la acusación dijeron que, bueno, que ya desde este momento no hay apoyo a los presupuestos y a partir de aquí vamos a pelear por
porque las elecciones se anticipen, etcétera, etcétera. O sea que hay una serie de presiones, claro, desde luego con la Fiscalía está claro que no les ha servido para nada, pero ellos esperaban que la abogacía del Estado, que protege al Estado y que en principio pues se supone que tiene que seguir ahí el cliente, es el Estado, en este caso el Gobierno, pues que iban a tener otra postura distinta. Cuando formularon acusación, dijeron que ya se había terminado cualquier posibilidad de acuerdo de cara a los presupuestos y no han esperado que se dicte una sentencia. Fíjese, vamos con una de esas derivadas, porque se pueden caer los presupuestos, puede haber elecciones anticipadas, hasta aquí en la comunidad autónoma también se puede, es una de las derivadas políticas que no es en el ámbito que estamos aquí, pero es una de ellas. Fíjense ustedes, hemos hablado con los portavoces de los 4 partidos representados en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez de Ciudadanos, Óscar Uraburu de Podemos, Joaquín López del Partido Socialista y Víctor Martínez del Partido Popular, la lectura que hace cada uno de ellos sobre el proceso y las consecuencias y la derivada política que puede tener. En absoluto, en absoluto. Es más, nosotros hemos registrado en el Congreso de los Diputados una ley que haga imposible este indulto, una ley contra estos indultos. Nosotros ya nos hemos adelantado porque el indulto se ve venir, desgraciadamente se ve en el horizonte. El indulto, el otro día Albert Rivera le preguntó en sede parlamentaria al señor Sánchez y se fue por los cerros de Úbeda. Yo no voy a entrar en estas cuestiones del indulto, de las sentencias, vamos a dejar que hablen los jueces. Lo que nos preocupa muchísimo es que se instrumentalice a los jueces para tomar decisiones que no son buenas para el conjunto de España. La confrontación política a nivel territorial, como está ocurriendo en el caso de los que se denominan constitucionalistas y de los que se denominan independentistas, está fracturando la sociedad catalana, está fracturando la sociedad española y pone de verdad en riesgo a la unidad de España. No tengo en este momento una valoración concreta sobre esto, porque es una hipótesis que ni siquiera ha llegado. Por tanto, yo solo me remito a que la propia vicepresidenta del Gobierno ha dicho que va a ser extremadamente escrupuloso el Gobierno con el Estado de Derecho y con las sentencias judiciales. Por tanto, en ese respeto a la sentencia es donde nos mantenemos. Yo estoy convencido que está recogido en su hoja de ruta. Está recogido, en primer lugar, intentar reducir la tipología de los delitos, eliminando algunos de ellos, como el de traición y dejándolo solo en sedición, y en segundo lugar, si en caso de ser condenados, el señor Sánchez dará el siguiente paso, que es el del indulto. Ya lo ha dejado entrever a través de alguna declaración de alguno de sus ministros, de alguna de sus ministras, y desgraciadamente muchos nos tememos que el Gobierno de España será así. Son muchas las personas a las que se va a enjuiciar en ese proceso que se abre ahora. Técnicamente, sin entrar, insisto, en el fondo, pero técnicamente, ¿la figura del indulto se puede dar, es individual, es colectiva? No, la Constitución ya no permite que haya la figura del indulto colectivo, tiene que irse al indulto individual. El indulto es una facultad que tiene el rey a propuesta del Gobierno de perdonar una pena que se haya impuesto. Con eso ya estoy dándole la explicación. O sea, primero, perdonar. Tiene que haber habido una condena y tiene que haber un arrepentimiento de la persona condenada. En los casos de, bueno, no quiero dar en mucho detalle, pero puede haber casos de indultos parciales sin arrepentimiento expreso, pero el indulto total, el que entendemos por indulto, perdonarle la pena, requiere varias cosas. Primero, que la persona no esté prófuga, la primera condición. Si está prófugo, no se le puede indultar, primero. En segundo lugar, que manifieste arrepentimiento. No es absolutamente imprescindible, pero la ley considera que es lo razonable esperar el arrepentimiento. Que haya intentado repararle el daño causado. Se parece, como usted habrá observado, mucho a la confesión católica, porque es que la figura del indulto surge del derecho canónico. Y por tanto, la ley incluso habla de remisión de la pena. Imagínense qué palabra más religiosa. No, la ley dice remisión de la pena. Es que es así, surge del derecho canónico. Yo creo que es una buena cosa el indulto. No me refiero a este caso concreto, me refiero en general, porque hay gente que es partidaria de que sea justicia, de que el indulto es una manera de romper la justicia. No, no. Hay momentos en que la justicia, entendido como la aplicación estricta de la ley, no puede hacer toda la justicia. En casos de condenas que con la ley en la mano son inevitables,
pero que socialmente son insostenibles y que la sociedad, el nivel cultural que estamos, no puede tolerar que esa persona entre en prisión. Hay muchos ejemplos que podríamos traer a colación. Se me ocurre, no sé, una persona que ha matado a una persona que le atacaba o que entraba en su casa para robar y que en determinado momento pues, comete un hecho que no puede decirse que es en defensa propia, pero que castigarlo con la pena de prisión pues es en exceso, ¿verdad? Y entonces el indulto está para eso. Una señora maltratada que en determinado momento pues golpea a su esposo, entonces con la ley en la mano no es defensa propia. En fin, son ejemplos que todo el mundo comprende. O sea que la figura, incluso de personas que están en contra de indultos, según qué tipo de indultos, de estos estarían perfectamente de acuerdo. Lo cual quiere decir que habrá que ver qué indultos, ¿verdad? Pero el indulto en general es una institución muy buena y que no puede eliminarse de ninguna manera. Es una facultad del que tiene el rey, está incluso en la Constitución, está en lo que se llama el núcleo duro de la Constitución. O sea, para quitar la posibilidad de indulto habría que reformar la Constitución con 2/3 de cada Cámara en 2 legislaturas y referéndum, lo cual quiere decir que no va a ocurrir. Ahora, que la ley de indulto, que es de 1870, que se hizo cuando cayó Isabel II, y que es una de las leyes más antiguas que se encuentran vigentes en España en este momento, hay otras, pero esta es una de las más antiguas, la de 1870, vigente, ¿se pueda modificar para quitar el indulto en determinado delito político? Pues puede ser. Yo soy partidario de que el indulto es una facultad, una gracia que concede el rey a propuesta del gobierno y que se debe mantener en todos los supuestos, y que en cada caso el gobierno verá si procede o no procede el indulto. Es una facultad que tiene el gobierno de hacer justicia para llegar a la justicia plena. Estamos hablando de un aspecto muy social, ¿no? Que tú incides mucho en ese tema. Sí, bueno, aquí yo ¿cuándo es en esos casos? Sí que comparto plenamente. Efectivamente, como bien ha dicho el señor fiscal, hacen falta que se den esas circunstancias, se tienen que alegar además razones de justicia y de equidad, que son las que de alguna forma vienen a demostrar que esa aplicación estricta de la ley en ese caso pues no supondría ningún tipo de beneficio para nadie y sí perjuicios graves hacia la persona a la que se le impondría la pena. Y desde luego lo que no se puede utilizar es de una forma generalizada el indulto, sino que hay que hacerlo caso por caso, estudiando las circunstancias y valorando si se producen o no se producen, vamos, si existen o no existen esas condiciones que justifican la concesión bien del indulto total o bien, como en ocasiones ocurre, indulto parcial con el fin de que la pena restante se pueda sustituir, o la conmutación de la pena, que a veces también ocurre, la pena impuesta por la de una multa o alguna cosa así, que también en ocasiones se ha pronunciado en ese sentido. Jaime, estamos en la apertura del curso académico. Acabamos de concluir acto hace media hora. Ha terminado el acto de grado, de 2 másteres. Hemos hecho el acto de apertura del grado de Derecho, presencial y online, el máster de acceso a la abogacía y el máster de gestión administrativa, donde hemos tenido la lección magistral de don Álvaro, que ha estado pues estupendo. A los alumnos les ha encantado tu conferencia y me han dado la enhorabuena y que te la transmita. Bien, una conferencia se habla muchísimo también de la ley de memoria histórica y en su conferencia lo que te plantea es que habría que ir seguramente con un consenso, e insiste mucho en la palabra consenso, y de los políticos, digamos, que en torno al ámbito y el pacto constitucionalista, con técnicos también, avanzar hacia una ley de paz social mucho más amplio, donde los aspectos morales también primen mucho. Y porque además considera que la ley de memoria histórica ha dicho que es inconstitucional, que además contiene normativas, va en contra de normativas internacionales y que no es adecuada para el momento en que nos encontramos. Y entre los aspectos, otro mucho más actual, el tema del Valle de los Caídos. Considera que es perplejo e ininteligible lo que establece ahí, con lo cual luego se derivan cosas como las que estamos viendo, ¿no? Con el tema de la sumación de Franco. Es un tema para trabajar mucho, ¿no? Para analizar mucho. La ley de memoria histórica responde a un momento determinado que fue 2006. Hay que recordar la época, la 8ª legislatura democrática, en ese momento presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidente, María Fernández Bermejo, ministro de Justicia, respondía a las elecciones de 2004, las elecciones que se produjeron después del atentado de Madrid del 11M.
Era un parlamento en el que tenía un papel dominante el Partido Socialista Obrero Español, ampliamente dominante, y el Partido Popular representaba el 42% del Congreso y el 45% del Senado. Fue un grupo que se opuso tenazmente a la llamada Ley de Memoria Histórica, no se consiguió su apoyo de ninguna manera y censuró severamente la ley. En esas condiciones, la ley responde a un planteamiento político concreto, no es una ley de consenso. Se supondría que una ley de memoria histórica de una nación tiene que ser consensuada. No es como aprobar una ley tributaria que dice, mira, habrá quien no esté de acuerdo que pague el deudor tal o cual, pero la mayoría ha decidido que lo pague el banco. Bien, eso no tiene por qué ser consensuado, no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo, que sea el banco o que sea el ciudadano que va al banco y que lo pague. Pero cuando se habla de la memoria de España, cuando se habla de leyes que recuperan la memoria, que estudian la memoria, que declaran las legitimidades, ilegitimidades, crean centros de estudio, declaraciones de ilegitimidad, regulan la situación en que están las víctimas, eso requiere un altísimo consenso. O sea que ya por ahí esa ley nació con esa gran dificultad. Yo creo que ya desde el primer momento invadió un espacio de lo que es el ámbito privado. Tanto la memoria personal como la memoria familiar no forman parte del estatuto político, forman parte de la riqueza personal de la vida de alguien y no pueden ser regulados por decreto. No se debe confundir el establecer una fecha nacional, como puede ser el Día de Colón en Estados Unidos, o el 4 de julio, o el 14 de julio en Francia. No se puede confundir con regular la memoria histórica, la memoria de los pueblos. Al referirse a todo el recuerdo personal en el ámbito estrictamente privado de las personas que participaron en la guerra en el bando nacional, creo que invade un ámbito privado. No tiene nada que ver con la exaltación pública, pero es que la ley prohíbe toda exaltación, todo recuerdo privado. Y a mí me parece que eso va contra el principio de intimidad personal y familiar. Pero eso ya se vio en ese momento. Si bien no se produjo ningún gran problema en la aplicación de la ley, porque en realidad así, en esos términos, nunca se aplicó. Nunca se aplicó en sus términos, pero son muy ambiciosos. Se aplicó en lo que son los símbolos públicos, o sea, las estatuas y los nombres de las calles. Que en eso más o menos había un cierto consenso de que no se podían mantener en la exaltación de una guerra civil. Pero el problema es que ahora la ley se encuentra con que ha cambiado la situación y hay una conciencia diferente de el ámbito de la intimidad y la entrada en vigor de determinadas normas, como la Ley de Procedimiento Administrativo del 6 de octubre de 2016, que establece la dificultad de comunicar a la Administración todos los datos de los asesores, abogados, médicos, que hubieran trabajado con determinadas personas, no los pueden transmitir si tienen datos personales. Y luego el problema del Reglamento de Protección de Datos Europeo, entrado en vigor el 25 de mayo, que establece la imposibilidad de que la administración pública tenga bases de datos en los que consten en la orientación ideológica de las personas que están en la base. Claro, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica se tuvo que hacer una base de datos. Esta base de datos es de las personas que fueron opuestas al régimen autoritario anterior. Y estas bases de datos están protegidas por la Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos de 1999. Pero en este momento esas bases, a mi criterio, no se pueden mantener en esos términos. De todas maneras hay que tener en cuenta que las declaraciones de ilegitimidad de actuaciones respecto de personas concretas, según tengo entendido, no han superado los 950 casos. Tengas en cuenta que la ley desde 2008 se está aplicando en ese sentido. Y en 2008 aquí han pasado 10 años. Y en 10 años solo ha habido 950 casos en los que el Estado español ha determinado que una determinada persona fue represaliada en el régimen anterior o durante la guerra civil. Son muy pocos.
Téngase en cuenta que cuando usted lee los debates parlamentarios de la época se habla de miles y miles y miles de personas represaliadas. Es decir, que ya se vio la dificultad de acudir a ese tipo de procedimiento. En cualquier caso, usted apela mucho al consenso. Y yo, en el ámbito social, no sé si habría que aparcarlo para más adelante, o estamos en un momento, ha hablado de la diferencia que había en aquella época, ¿no? Política, y que no era propicio para ese consenso, no parece que tampoco lo hay ahora. No, hay momentos distintos en la historia de los pueblos. Hay momentos en los que se recuerda y momentos en los que hay que unir. Momentos distintos. En 2006 pareció que lo que había que hacer era recordar el pasado para reivindicar determinadas posiciones que se entendía que habían sido objeto de represalia. Pero en este momento, esa posición a mí me parece que no responde a las necesidades de España. España en este momento, con los problemas que está teniendo, lo que necesita es una gran unión, una gran solidaridad y un gran consenso social. Habla de desintegración. Claro, sí, puede ser que se pueda calificar efectivamente de riesgo de desintegración. Por tanto, yo soy más partidario de que en lugar de una ley de memoria histórica tal como la que tenemos ahora, esa ley sea reformada y sea convertida en una auténtica ley de medidas para la consolidación de la paz social. Esto es lo que me parece más importante. Una última cuestión. También se va a abrir un debate sobre la despenalización de determinados delitos. Figuras, y lo entronco también con esto, ¿no? Como a la corona, a la bandera, y hemos visto algunas mofas recientes, ¿no? Al rey, incluso al sentimiento religioso, va a estar ahí encima de la mesa. Van a aligerar el código, puede ser que se aligere el Código Penal. ¿Qué te parece a usted, José María? A ver, lo van a aligerar por un lado y lo van a engrosar por otro, porque parece que aquí se está produciendo, se quiere despenalizar todo lo que suponga ataques a la ideología religiosa, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo eso que se gana en libertad de expresión se está perdiendo en otros ámbitos. Respeto y convivencia, seguramente. Sí, bueno, cuando estamos hablando de que en la marcha que llevamos, que vas por la calle y un hombre le dice un piropo y eso ya puede ser una agresión sexual si va con una cierta connotación. Claro, es decir, que tú le puedas decir a una señora o señorita un determinado piropo de los que antes han sido tan típicos aquí de España, eso se va a considerar un ataque contra la libertad de esta persona que no quiere ser piropeada por la calle, y sin embargo, si nos vamos a esos otros ámbitos, la libertad va a ser absoluta, uno va a poder decir lo que sea en cualquiera de esos ámbitos. A mí me parece que ni un extremo ni otro, que todo tenía que estar, porque en definitiva, a mí me parece muy bien la libertad de expresión siempre y cuando se respeten los derechos, o sea, sobre todo los sentimientos de terceras personas. Es decir, tú no puedes atentar o ofender los sentimientos de otras personas, como decía hace un poco fiscal, es decir, en tu vida privada tú podrás decir lo que tú quieras. En manifestaciones públicas tendrás que tener un poco más de recato y de respeto, porque tu libertad termina donde empieza la de otros. Jaime, hemos visto algunas imágenes de sonándose los mocos con la bandera de España o quemando en Cataluña algunos individuos en la bandera o la figura del rey. Bueno, la verdad es que es un debate de toda la vida sobre los límites, ¿no?, de derechos fundamentales, ¿no? Sí, pero es un debate cuando se está tomando en consideración los sentimientos de un país. O sea, yo es que no puedo entender esto, de verdad, sinceramente. Amparado en la libertad de expresión, la libertad sí, pero la libertad llega a un momento que tiene que tener un sustento. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar a esa libertad? Pasamos de la libertad al libertinaje de una forma increíble, sobre todo como se legisla en España. Un día es rojo, otro día mañana amarillo, otro azul, así de un día para otro. Mire usted, los símbolos nacionales. ¿En qué país de Europa? Yo no conozco. En Estados Unidos, que estuve hace muy poco tiempo, las banderas de Estados Unidos en todos los balcones. Un respeto a la institución, un respeto a la corona, a su majestad el rey, un respeto en Inglaterra a su reina, a su bandera. Es decir, lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Es decir, como decía José María, si voy por la calle y le echo un piropo a una señorita guapa, pues resulta que es delito. Y si en cambio si quemo la bandera de mi país, esa roja igual tan guapa y tan preciosa, entonces resulta que no pasa nada. Y si le pego en la Plaza de San Jordi a la foto de su majestad rey, pues no pasa nada. Es decir, aquí no pasa absolutamente nada con los temas que son más elementales. Y bueno, ya no olvidemos el tema de los sentimientos religiosos. O sea, el tuitero ese que sale en televisión blasfemando contra Dios,
a ver si fuera capaz de hacer dentro de esa libertad de expresión las blasfemias que hace contra Mahoma. Me gustaría que lo dijera, a ver si fuera posible. Entonces, quiere decir que, oiga, yo tengo mis sentimientos religiosos, usted no me ofenda, yo no ofendo a ninguna otra persona de la religión. Y no me ampare usted la libertad de expresión para ofenderme. Y me ofende a mí como católico, me ofende como español y me ofende también como monárquico. Con lo cual, usted respéteme, porque yo le respeto a usted su forma de entender la vida. La libertad de expresión no puede convertirse en un libertinaje donde la libertad de expresión sea para lo que yo me interesa y para los demás no. ¿Os demos libertad para todo? No. Y respeto, por supuesto, a las instituciones del Estado, respeto a la corona, respeto a la bandera y respeto a mis sentimientos religiosos. Creo que son los más importantes. Siento discrepar. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas que no tienen muchas veces nada que ver. Una cosa es la dignidad personal y, por tanto, que cualquier persona, y me da igual sea el sexo que tenga, que pase por la calle, que esté en un sitio, etcétera, tiene un ámbito de libertad y de derecho a tener un respeto y no sentirse acosado bajo ningún concepto. Yo creo que eso es un tema. Y otro tema distinto es la libertad de expresión. La libertad de expresión, yo creo que cuanto más amplia sea, mejor. Otra cosa distinta es tipificar en el Código Penal solo aquellas conductas que realmente son las más graves y son las que tienen que tener ese reproche a través de la concepción de que ese hecho es constitutivo de un delito y, por tanto, que debe acarrear una determinada pena. Y dentro de ese ámbito, por un lado, está para mí lo más importante, que es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona en todo el ámbito de su ámbito, que es tanto su dignidad personal, su dignidad en cuanto a sus creencias, su ejercicio de sus derechos y sus libertades, pero que no a lo mejor toda crítica tiene que estar reprimida a través del Código Penal, y que reservar el Código Penal yo creo que son los verdaderos delitos más graves. Quizá esa es, de nuevo, y vuelvo al principio de mi intervención, el problema de legislar con calidad. Porque si deslindamos claramente lo que es legítimo ejercicio del derecho de libertad de expresión, por el contrario, lo que son verdaderamente injurias y calumnias, ofensas personales, y luego viene, por otro lado, algo que no tiene nada que ver con la persona, que son precisamente los símbolos nacionales. Cuando hablamos de los símbolos nacionales, todos hemos viajado a países en el extranjero y, por supuesto, por poner ejemplos tan típicos, pues creo que en pocos países se permitiría pitar el himno del propio país. Y lo que ocurre es que aquí estamos con una deriva en el que empezamos a pitar nuestro propio himno y entonces resulta que luego nos atrevemos a pitar el himno del equipo contrario que va a jugar con España. Entonces estamos cayendo en una deriva en la que yo creo que es un problema más, no tanto de represión del punto de vista penal, sino de educación, de formación y de reacción de la propia sociedad. Y en ese sentido antes hablábamos de referentes, pero claro, si los propios políticos resulta que son capaces en un determinado debate, en vez de dar altura a sus distintas posiciones, utilizar todos los adjetivos tan ricos que tiene la lengua española, pues entonces ellos mismos se están colocando en un sitio en el que esa ejemplaridad y esa referencia se va cayendo. Dicho de otra manera, las élites políticas son las que, en una parte, igual que el resto de personas que tienen cargos de preferencia, tienen que ser ejemplares, pero también en la forma de pronunciarse. Entonces, si nos acostumbramos a que lo más importante es tener un titular sobre la base de una postura exagerada y de un adjetivo muy fuerte, por lo que estaba mandando el mensaje desde arriba hacia el final, es que todo vale. Ese yo creo que es el problema. Yo creo que más es un problema de educación, pero que son tres distintos niveles los que podemos hablar. Su opinión para terminar. Estamos en esa lucha, enfrentamiento de derechos fundamentales, ¿no? Derecho al honor, a la intimidad también de las instituciones o de los símbolos y la libertad de expresión, ¿no? Sí, la libertad de expresión. El problema es que no se puede abandonar la protección de los sentimientos religiosos. Mire usted, en los países más laicos, aquellos en los que existe una clara separación de la Iglesia y del Estado, los códigos penales siguen penalizando la ofensa a los sentimientos religiosos. Le puedo dar un ejemplo paradigmático. Uruguay es un país totalmente laico, absolutamente separado, en donde la mayoría de la población además no es creyente, o la mitad de la población no es creyente, y el 40% del Parlamento, caso único en América Latina, se castiga severamente la ofensa a la manifestación religiosa y al culto. Es decir, a mí me parece que tenemos que diferenciar claramente la libertad de expresión en materia religiosa de la ofensa a los sentimientos religiosos de los demás. La ofensa es, el bien jurídico protegido ahí es el derecho a la libertad religiosa que no puede ser ofendida por nadie tipificada como esté en el Código Penal. Y la idea de que se suprima a mí me parece muy grave, porque además
ese criterio se podía extender a la supresión de otros delitos. Por ejemplo, los delitos de odio se basan en la ofensa al sentimiento de autoestima de las personas diferentes. Si nosotros consideramos que tenemos libertad de expresión y podemos libremente opinar en contra de la actividad de estas personas, de su opción sexual o su opción matrimonial o del tipo que sea, y no nos importa lo que sienten esas personas, entonces eliminamos el tipo penal y tampoco las protegemos. La razón última por la que se penaliza el delito de odio es por la lesión de la autoestima de la persona que es ofendida. Es exactamente la misma razón por la que se penaliza el delito de consentimiento religioso. Porque hay un derecho que es el derecho de libertad religiosa. Y lo que sí observo es que el derecho a la libertad religiosa está siendo atacado por muchos frentes. Parece que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, cuando uno la lee, dice, pero esto es verdad, esto existe. ¿Se cumple lo que dice aquí? Yo le invito al ciudadano que lea, pone en cualquier buscador de internet Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que además es un texto que no fue modificado en ninguna coma desde 1980, y se va a quedar sorprendido de hasta qué punto esa ley no se está cumpliendo. Es asombroso, es una de las leyes que se está cumpliendo menos en este momento en España. Bien, pues habrá que hablar sobre ese tema en las próximas fechas porque parece ser que es un tema de debate que está encima de la mesa. Muchas gracias a los 4 invitados que hemos tenido aquí esta noche, Álvaro Redondo, por haber compartido con nosotros este rato, Jaime Sánchez Vizcaíno, José María Caballero y Javier Escolano, por haber participado en esta tertulia que ha sido de un contenido, bueno, de temas jurídicos que están encima de la mesa, pero que evidentemente es por cuestiones, una deriva de cuestiones sociales, políticas y económicas que son de primer nivel. Muchas gracias a los 4 y también a ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.